Ya, entonces lo que estamos viendo acá es gráfica de la ley de Charles. Voy a mandar igual material al grupo de WhatsApp y también voy a ver para poder mandarles también un video explicativo, ya, porque solamente que ustedes copien está bien, ¿no? Hasta cierto punto que copien, pero también uno quiere que entienda el estudiante. Entonces necesito que ustedes también entiendan. Para eso necesitamos que ustedes vean un video. Entonces ese video también les voy a mandar. Ese video igual va a tratar de la gráfica de la ley de Charles, ¿ya? Todo esto que estamos hablando. Entonces, vamos a continuar con otra ley, ¿ya? Directamente otra ley vamos a ver ahora. Otro subtítulo, ¿ya? Ley de Gay-Lussac, así se llama. La ley de, ley de Gay-Lussac. Tenemos ahí un gráfico. Ese gráfico me va a ayudar a poderles explicar ley de Gay-Lussac, ¿ya? Ley de Gay-Lussac. Los estudiantes que recién se han añadido a la sala, a la clase, tienen que marcar su asistencia en el formulario que está en el grupo, ¿ya? Si no, no se les va a tomar en cuenta. No es difícil, solamente le pican y colocan nombre y apellido en el formulario, nada más. Correcto. Entonces, la ley de Gay-Lussac, ¿qué dice? ¿Qué menciona? A ver, vamos a escribir acá lo que dice la ley de Gay-Lussac de acuerdo al dibujito que estamos viendo, ¿ya? Para todo gas, obviamente gas ideal, no es gas real. Para todo gas ideal, la presión, bueno, antecitos tenemos que decir lo siguiente, ya para todo gas ideal, a volumen constante, a volumen constante, su su presión es directamente proporcional, proporcional a su temperatura. Obviamente en kelvins, en grados Kelvin, siempre es en grados Kelvin la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? Que Gay-Lussac analiza, ahora ya no va a analizar solamente temperatura, volumen o volumen y presión, va a analizar ahora lo que es presión, ahí está, presión y temperatura. Esos dos va a analizar Gay-Lussac, ¿ya? Entonces va a ir jugando con esos dos conceptos, ¿ya? Ahí está. Entonces, eso es lo que explica Gay-Lussac. Lo mismo que Charles, solamente que Charles juega con volumen y temperatura. En cambio, Gay-Lussac juega con presión y temperatura. ¿Qué dice Gay-Lussac? Que para una temperatura 1 tenemos una presión 1 y para una temperatura 2 vamos a tener una presión 2 y es directamente proporcional, dice. O sea, es lo mismo. Si subimos al doble nuestra temperatura, la presión va a subir también al doble, ¿ya? Si la temperatura sube al triple, la presión también va a aumentar al triple, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora rápidamente, eso es de manera resumida, ¿ya? El concepto de Gay-Lussac, de manera resumida. Ahora, como tenemos una ley, Gay-Lussac también propone la fórmula, ¿ya? De Gay-Lussac, la fórmula de Gay-Lussac es la siguiente, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en la pantallita, la fórmula de Gay-Lussac es la siguiente. A ver, vamos a decir cuál es la fórmula de Gay-Lussac. La siguiente, nos dice que la presión 1 dividido entre la temperatura 1 va a ser igual
a la presión 2 dividido entre la temperatura 2. ¿Ya? Entonces no es difícil. Esta es la fórmula de Gay-Lussac. Tú puedes verlo ahí en pantallita. Ya en pantallita ahí está. Vamos a ver con color. ¿Qué color? Este azulito, ¿ya? Más grandecito. Esta es la fórmula de Gay-Lussac. Solamente es una división, si tú puedes ver, ¿ya? Parecido, casi idéntico, una copia de la ley de Charles, ¿ya? Solamente que en ley de Charles aquí era volumen nada más, aquí igual volumen 2. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la división, así la división de presión y temperatura iniciales, iniciales debe ser igual a la división de presión y volumen final, ¿ya? Finales. Listo, eso nomás dice Gay-Lussac, ¿ya? Para hallar cualquiera de estas variables vas a usar esa fórmula, pero el concepto debe quedar claro, que si la temperatura aumenta al doble, la presión también va a aumentar al doble, ¿ya? Entonces, ¿dónde la presión se va a dar en, ya sabes, la presión se va a dar en milímetros de mercurio, como ya sabes. También la presión se mide en atmósferas. Listo. La temperatura siempre es en grados Kelvin, ¿ya? Siempre es así, en grados Kelvin. Y la fórmula para hallar, ya sabes, la fórmula para hallar grados Kelvin va a ser igual a los grados centígrados más 273. Esto en clases presenciales ya hemos avanzado, ¿ya? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, si tenemos un gas que está a 56 grados centígrados, ¿cuál será el valor en grados Kelvin? ¿Cuál será el valor en grados Kelvin? ¿Cómo sabemos el valor en grados Kelvin? Solamente estoy haciendo un repaso, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es lo mismo de la fórmula. Para hallar los grados Kelvin, yo tengo que sumar ese valor de grados centígrados, que es 56, yo me he dado de ahorita de problemita, y eso lo tengo que sumar a 273 para obtener los grados Kelvin, ¿ya? Los grados Kelvin. O sea, solamente sumar, ¿ya? Si tú sumas 56 más 273, listo, ya te va a dar el valor de los grados Kelvin, ¿ya? Entonces, 329 grados Kelvin equivalen a 56 grados centígrados. Listo. Bien, el primer problema dice, un gas a 300 Kelvin tiene una presión de 2 atmósferas. Si la temperatura sube a 450 Kelvin, obviamente te está diciendo a volumen constante, ¿cuál es su nueva presión? Ya, entonces hay que entender esto de la siguiente manera. Mira, entonces, inicialmente tiene el gas un volumen y una presión. Ya este gas tiene un volumen y una presión. A ver, vamos a decir, tiene una presión 1 de 2 atmósferas y tiene una temperatura 1 de 300 Kelvin.
Ya, eso es inicialmente. Ahora, va a pasar un tiempo y va a tener o- otro, otra temperatura, ¿ya? Otra temperatura, ¿ya? Y ya no tiene lo mismo, ¿ya? Entonces va a pasar un tiempo y la temperatura 2, aquí la temperatura 2 ya no va a ser 300 de temperatura, sino va a ser 450 de temperatura. Lo que me preguntan es cuál va a ser el valor de la presión 2 para este caso. Esto es lo que necesitamos averiguar, saber, ¿ya? Es lo que quiero que entiendas. Entonces, tenemos una condición inicial y luego tenemos su condición final, ya igual que en la ley de Charles, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Solamente hay que analizar. El valor de 300 a 450 ha aumentado. ¿En cuánto habrá aumentado? ¿En qué valor habrá aumentado? Podemos hacer dos análisis, ¿no es cierto? Pero nos vamos a ir directamente por el siguiente, por la resolución a partir, a partir de la fórmula, ¿ya? Por ahí nos vamos a ir, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Escribimos la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Lo mismo, ¿no ve? A ver, la fórmula, ¿dónde estaba? Aquí está la fórmula. Esta es la fórmula de Gay-Lussac. ¿Qué dice la fórmula? Ahí está. La fórmula me dice que la presión 1 dividido entre la temperatura 1 va a ser igual a la división de las mismas variables, pero en condición final. Entonces, de esta fórmula, ¿qué es lo que necesito? Esta presión 2 es lo que yo necesito. Esto que marca un rojito es lo que necesito. Entonces, bueno, entonces vamos a realizarlo, ¿no? Vamos a realizarlo directamente. Eh, a ver, ahí está. Si te fijas, lo que estamos haciendo es intercambiar los términos, nada más. Ya vamos a intercambiar los términos, es decir, lo que estaba de condición inicial ahora está en el lado derecho y lo que estaba de condición final está en el lado izquierdo. Ya, nada más hemos intercambiado los valores. Pero, ¿para qué hemos hecho eso? Para fijarnos que la presión 2 ahora sí está en el lado izquierdo y lo puedo despejar. Entonces, de aquí digo, despejamos presión 2. ¿Ya? La presión 2 vamos a despejar. ¿Cómo despejamos? Facilito, ¿no ve? Decimos que la temperatura 2 está dividiendo. Va a pasar al otro lado a. Si está dividiendo, va a pasar. Multiplicar, ¿Cómo? multiplicar. Muy bien. Va a pasar a multiplicar. Profe, ¿cómo va a ir a multiplicar? No entiendo. Así. Todo esto se mantiene. Todo eso se mantiene. Y vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. A ver, algo que nos explique multiplicar este puntito. Ya. ¿Qué va a ir a multiplicar? La temperatura 2, como dice su compañera. Listo. Ahí está. Le hemos mandado a multiplicar. Esto vamos a hacer un poquito mejor. Y el colorcito. Listo. Entonces la presión 2 es esta. ¿Nos resulta fácil? Sí, fácil, porque ya sabemos despejar nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Lo único que nos falta es reemplazar los datos. Ya, tal vez algunos ya lo han hecho en casa. Ya, no es complicado. Ya, no es complicado. Es solamente para darnos cuenta nada más. Entonces, al reemplazar datos, ¿cómo va a quedar este? Voy a copiar lo que hemos despejado y listo, aquí queda. A ver, la presión 1, ¿a qué era igual? Y la temperatura 2 también a qué, perdón, la temperatura 1 a qué era igual. Aquí está mal, ¿no es cierto? Esto era temperatura 1, perdón, 2. Esto era temperatura 1. Ahí está, nos hemos equivocado aquí, me he equivocado. Perdón, esto era 1, 1. Entonces aquí tiene que venir también 1, 2 y 300. Ya, entonces la presión
1 vale 2 atmósferas y la temperatura 1 vale 300 Kelvin. Y la temperatura 2, es decir, sube ¿a cuánto? A 450 Kelvin, ¿no es cierto? A 450 Kelvin. A ver, vamos a revisar el chat del grupo. Ya, estudiantes van a ir colocando su nombre ya en el formulario de asistencia. Ya no hay nada en el chat. Ya. Realizamos la operación nada más. Ya, realizamos la operación. Facilito. Ya, realizamos la operación. La presión 2 va a ser igual entonces a 2 por 450. Profe, eso es 900. Listo, vas a dividir a 300. ¿Cuánto va a ser eso? La presión 2 va a ser igual a ¿cuánto? 900 entre 300. El 200. dividido 300. Eso no me digas que es 3. 3, ¿no ve? ¿3 qué cosas? Profe, ¿qué voy a colocar de 3 qué? Como aquí dice atmósfera, aquí también la respuesta va a ser en atmósfera. La unidad de presión es atmósfera, ya en este caso, ya depende del dato que te dé. Listo, por fórmula se puede realizar así. Ahora también se puede realizar por análisis, ya, análisis. Un análisis breve nada más. ¿Qué vamos a analizar? A ver, lo que yo les he dicho. De 300 a 450 hay un factor ahí, ¿ya? De 300 a 450 existe ahí un factor de aumento, ¿ya? Ha aumentado. ¿Quién sabe al doble? ¿Quién sabe al triple? Pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos saber ese factor de aumento de temperatura? De temperatura. ¿Cómo sabemos ese factor de aumento? Fácil, ¿no ve? Fácil, porque si de 300 ha aumentado a 450, yo para obtener ese factor que va a aumentar solamente es dividir, ¿no ve? Solamente voy a dividir 450 entre 300. Listo. Ese es el factor que va a aumentar. ¿Y cuánto será esa división? Muy bien. Ese factor que aumenta es 1,5. Entonces, eso también va a afectar a la presión. Eso es lo que dice Gay-Lussac, que si aumentas la temperatura, también afectas a la presión. ¿Cómo va a aumentar a la presión? En la misma cantidad, en la misma proporción. Entonces, si tenía 2 atmósferas de presión, ahora tendrá ¿cuánto? Mm, 12. A ver, ¿cuánto va a tener? 2, 2 atm. ya, tenía 2, ¿no ve? Tenía 2, pero ahora tiene que aumentar 1,5 veces más, Ya. ¿no ve? Si tenía 2, va a aumentar este factor, 1,5 veces más. Entonces yo le voy a multiplicar ese factor que aumenta. El factor que aumenta es 1,5 veces más, entonces ya no va a ser 2, sino va a ser 3. 3. ¿Ya? Sí. Ajá, Entonces, sí. por análisis, yo ya sé que la presión final o la presión 2 es 3 atmósferas. Listo. Por análisis también llego a mi misma respuesta, ¿ya? La misma respuesta. Tanto por fórmula de Gay-Lussac como por análisis, llego a mi misma respuesta, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Porque Gay-Lussac solamente eso dice. Si aumenta el doble, entonces la presión también aumentará al doble. En este caso está aumentando, no está aumentando al doble, está aumentando a 1,5 veces. Entonces,
Si está aumentando la Ya. temperatura 1,5 veces, la presión también va a aumentar 1,5 veces. Y si aumentas 1,5 veces a 2, aquí va a ser 3. Facilito, ¿no ve? Entonces, un estudiante, tú, por ejemplo, ya te das cuenta de eso, ya puedes darte cuenta. En el examen, por ejemplo, ya lo puedes realizar, a no ser que yo te pida que lo hagas por fórmula, pero por fórmula también lo puedes realizar, ¿ya? Por fórmula es así. Gay-Lussac tiene esta fórmula, despejas, reemplazas valorcitos, haces tus operaciones matemáticas y llegas a una respuesta. Listo. Entonces, estudiantes.